Cuéntame, hermano, porque es que yo veo que tú vives en un palacio. Soy estudiante internacional. Por eso el hombre hizo esta jugada. Luis, cuéntanos un poquito del tema de la renta de vivienda acá en San Andrés. Te brinda muchas posibilidades y muchas opciones para tener la residencia. Bienvenidos a uno de los pueblos más pintorescos acá en el Atlántico canadiense. Bienvenidos a San Andrews, acá en la provincia de New Brunswick. Y hoy voy a recorrer este pueblo con los que saben de este pueblo, o eso creo. Y por acá estoy buscando justo a ese experto. Mírenlo acá. ¿Qué pasó, mi viejito? Camilo, hermano, ¿cómo va? ¿Todo bien? No, y de blanco los dos. Oiga, nos pusimos de acuerdo, ¿no? No, viejito, sacude lo que tiene arena. ¡Sacuda lo que tiene arena! ¡Rica arena! ¿Quiere conocer la piscina? Bueno, vamos a la piscina y el listo, gimnasio. ¿Vamos a nadar o qué? Bueno, y sin más preámbulos, aquí les presento a Luis. Con Luis nos conocemos desde la ciudad de Moncton, pero Luis actualmente vive acá en la ciudad o el pueblo de San Andrés. ¿Cómo se le dice a esto? Se le dice la ciudad, pero es un pueblo. Es un pueblo ciudad. Es un pueblo ciudad. Es una ciudad muy pequeña que cuenta actualmente con 2000 habitantes. Hace 3 años tenía 500. Poco a poco ha ido creciendo y... ¿Ahora tiene actualmente cuántos? 2000. O sea, 2001 contigo. 2001 conmigo. Ah, bueno. 2002 ahora contigo. Ahora somos 2002. Oiga, usted no me dijo que era colocar esta camiseta. Ah, pero este man sí la... Es que blanco y yo... Bueno... Cuéntame, hermano, porque es que yo veo que tú vives en un palacio. O sea, ¿en qué momento prosperaste tanto? Como que hay que venirse a vivir aquí a San Andrés, hermano. ¿Cómo hiciste? Pues soy estudiante internacional y el hotel da la facilidad de trabajar y aparte de eso vivir en la residencia de los empleados. Entonces... Empecemos por algo. ¿Cómo se llama ese hotel? Hotel Algonquin, es un resort y como pueden ver es un castillo. Ahora vamos a conocer las dos piscinas que tiene el hotel, una que es indoor, que es adentro del hotel, y otra que es la parte de afuera, que es outdoor, que está habilitada en verano. Y en invierno pues por frío se encierra. Solamente tú te bañarás en invierno en frío en la piscina. No, pero me baño. Bienvenidos, uy, aquí huele a piscina, hermano. ¡Neta, me lo juras! Bueno, y por acá estamos en la piscina del hotel. No les muestro mucho porque hacia el costado de allá hay niños, pero 10 de 10. O sea, es decir, Luis, tú vives acá en este hotel, pero estás estudiando. Sí, estoy estudiando, soy estudiante internacional. Camilo, esta es la otra piscina del hotel. La que te decía que está afuera, la outdoor. Luis, cuéntame cuál ha sido tu historia acá en Canadá. O sea, tú estás viviendo acá en este hotel, porque este hotel, entiendo yo, por lo que hemos conversado, te provee la estadía. Bueno, tú pagas por esa estadía. Sí. Porque a su vez trabajas para el hotel. Sí, es muy cierto. Yo soy estudiante internacional, estoy tomando un programa en NBCC aquí en San Andrews. Llegué en abril, apliqué online para tener trabajo aquí en este hotel, en Algonquin Hotel, y en esta aplicación pues fui seleccionado y ahora estoy trabajando con ellos. Actualmente estoy trabajando como server en banquetes y también en el restaurante. Tengo los dos trabajos. Unos días trabajo como server en eventos, dependiendo, matrimonios, cumpleaños, fiesta de empresas, y también en el restaurante que se llama Braxton Restaurant. O sea, ¿tú también cocinas? Sí, ¿Eres claro. el chef del hotel? No es chef del hotel, pero cocino ahí. Bueno, Lucho, ahora ¿para dónde arrancamos, hermano? Vámonos para el downtown, aquí en San Andrews. No es tan grande, pero vamos a conocer. He escuchado que ese downtown es muy famoso a nivel New Brunswick, incluso fuera de New Brunswick. De ahí se alcanza a observar el mar. ¿El mar qué? ¿Eso es mar Atlántico? Mar Atlántico. Ok, entonces ya nos vemos. Miren, aquí estamos en pleno NBCC y miren lo que tenemos acá. Y bienvenidos al New Brunswick Community College. ¿Y ustedes qué programa están haciendo en NBCC, chicos? Bueno, intentamos entrar acá al NBCC, al college, pero lamentablemente está cerrado porque están en vacaciones de verano. Pero yo aprovecho para preguntarte a ti. Tú viniste aquí al NBCC, pero anteriormente tú estabas haciendo otro programa en el mismo college, pero en otra ciudad. Cuéntanos un poco más de esa historia. Sí, estaba haciendo otro programa en Moncton, en el mismo college, en BCC, pero en otra ciudad, el cual el
programa es Client Service and Sales, y ahí tuve el gusto y el placer de conocer a Camilo. Y actualmente estoy tomando otro programa aquí en San Andrew, el cual se llama Hotel and Restaurant Operation. El programa que hice anteriormente es de 1 año y la idea es hacer otro programa de otro año para tener el Postgraduate Work Permit de 3 años. Entonces, por esa razón me cambié de ciudad y aquí estamos. O sea, cuando él dice que tomó un programa en la otra sede de MVCC en la ciudad de Moncton y ahora hace otro programa de 1 año acá, es decir, 2 años de estudio, sumando este college, este programa más el otro. Sí. Lo que él va a tener acceso es a 3 años de permiso laboral, lo que acá llamamos el Post-Graduation Work Permit. Por eso el hombre hizo esta jugada, él dijo, no, yo creo que solamente 1 año, ¿cierto? Puede ser muy poco tiempo. Puede ser muy poco tiempo, mejor hagamos, porque es que si estudias un programa de estudios de 1 año, solamente te van a dar otro año de permiso laboral. Pero si tú haces un programa de 2 años o un programa de 1 año más otro de otro año para un total de 2 años, vas a tener en total 3 años. 3 años de permiso de trabajo, en los cuales, ¿qué puede pasar? La gran ventaja es que tengo más tiempo para acondicionar y acomodar mi perfil, y la idea es que en el transcurso de estos 3 años pueda tener la residencia permanente. Bueno, Lucho, cuéntanos en dónde estamos en este momento. En este momento nos encontramos en el downtown de San Andrew. Esta es la Main Street de San Andrews, donde pasan muchas cosas al mismo tiempo. Por acá tenemos bastantes restaurantes, el hotel es un hotel muy colonial, ¿no? Sí, es muy famoso aquí en San Andrew, el Hotel Kennedy. En ocasiones, no en verano, en primavera, otoño o invierno, ellos alquilan habitaciones a estudiantes internacionales que llegan aquí a San Andrew. Luis, cuéntanos un poquito del tema de la renta de vivienda acá en San Andrews. Una habitación oscila entre 650, 750, 800 dólares. Es un poco costoso para un estudiante internacional. O sea que digamos que en temas de vivienda es un poquito complicado acá. Sí, es un poquito complicado, y más en verano. Pero, ¿cómo hacen los estudiantes de MVCC? ¿Cuáles son los principales problemas en temas de vivienda? ¿Cómo los resuelven? Ya sabemos que tú fuiste de buena, pero si yo vengo acá y no soy tan de buenas, ¿qué hago? Muchos estudiantes toman la decisión de vivir en St. Stephen, compran un vehículo y se transportan. Queda, digamos, San Steven hasta San Andrews a 25 minutos. Y hay hoteles que prestan ese servicio acá en San Andrew, que te rentan o te alquilan la habitación en una estación diferente al verano. Y bueno, señores, les cuento que estoy aquí en una especie de muelle. Esto se ve muy bonito porque es que la tarde está cayendo, el sol se está ya escondiendo acá y acá estamos rodeados de esta porcioncita, siempre lo digo yo, del océano Atlántico que baña acá toda esta provincia de New Brunswick. Y por acá tenemos muchos barcos, muchas embarcaciones, yates de personas que están disfrutando lo que aún queda del verano. Creo yo que esto es un lugar muy turístico, muy bonito. Las impresiones es que tal vez el día de hoy está muy calmado porque pues es un día entre semana, pero por lo que me cuentan, acá este pueblo tiene sobre todo mucha vida en los fines de semana o en otros días, en sus festivales, etcétera. ¿Qué actividades hay acá? Si yo quiero pasar mi tiempo, entretenerme, ¿qué podemos hacer acá? Aquí hay algo muy bonito que es el tour de las ballenas, en el cual pagas como un barquito que te transporta de un lugar a otro lugar. Vamos ahora a visualizar el área de donde sale el barco, y te lleva a una sección donde se encuentran diferentes ballenas y es muy turístico acá en San Andrew. Adicionalmente puedes disfrutar de diferentes barcitos al aire libre. Y si te gusta el golf, puedes jugar golf. ¿Y tú juegas golf? No. Pasa, hermano. Por pasa, ahora, viejito? Tengo que aprender, pero sí, tengo que... Bueno, mientras tanto, entonces vamos a ver las ballenas. Vamos. Y si no hay ballenas, si no las vemos, ¿qué? ¿Me devuelven la plata o qué? Pues... Tal vez. De pronto. Si vamos a nombre de Luis, ¿no hacen descuento? Preguntamos, sí. Ah, bueno, listo, ¿no? Ya saben, si ustedes vienen acá y quieren ir al tour de las ballenas, nada más mencionen el código Luis y tendrán el 50% o más de descuento.
Miren, y este es un típico mercadito canadiense, pero fuimos allá a entrar, pero por la hora ya está cerrado, estamos en verano y acá está oscureciendo a eso de las 7, 8, 9 de la noche, ya es un poco tarde y este mercado muy probablemente, como casi todos los mercados canadienses, funciona básicamente de forma diurna. Cuando yo conocí a este man por primera vez me dijo, hermano, yo vengo de Toronto, pero quiero que Luis nos cuente cuál fue su historia en Toronto y por qué de la provincia de Ontario, donde está ubicada Toronto, decidió irse para acá, para la provincia de New Brunswick. Mi historia empieza en el 2019, llegué a Canadá el 14 de agosto del 2019, llegué a la ciudad de Toronto, en la provincia de Ontario. Llegué a Canadá con el fin y la meta de aprender inglés y aparte estudiar en un college privado. Ahí hice un programa que es de 2 años. Este programa me ayudó a afianzar mi inglés. Me cambié de ciudad después de 2 años. Llegué en el 2022 a Moncton, en el cual estudié 1 año. ¿Por qué me cambié de ciudad? Porque, digamos, el tema de estudios aquí en New Brunswick o las provincias del Atlántico es mucho más económico que estudiar en Toronto. Un programa en Toronto, en un college público, está entre los $8,500, $9,000, $10,000 el semestre. Aquí en New Brunswick, en el college en el que yo estoy estudiando, que es el MBCC, el año cuesta $10,000. Entonces lo que voy a pagar en Toronto por un semestre, aquí voy a pagarlo por 1 año. Entonces el tema económico es mucho mejor. El college en el que yo estaba estudiando en Toronto es un college privado y ese college privado no te brinda la facilidad de tener la residencia. En cambio, en un college público sí puedes tener la residencia con estudio, trabajo y portándose bien. Y aparte de todo esto, es que en las provincias del Atlántico, como es New Brunswick, Nova Scotia, la isla del Príncipe Eduardo o Newfoundland y Labrador, te brinda muchas posibilidades y muchas opciones para tener la residencia y vivir en estas provincias. Entonces, por esa razón, opté por vivir acá. ¿Y tú sí te portas bien? Siempre. Excelente, como debe ser, como debe ser. Colombianos. Colombianos, como debe ser. Más que colombianos, latinos, como debe ser. Latinos, sí señor. Por aquí estamos bajando en un muelle, porque vamos a ver el barco que está allí. Según Luis, ese es el barco de las ballenas. Eso no es el barco de las ballenas. Es el barco de las ballenas. Ah, bueno, el barco de las ballenas, vamos a ver. Mírenlo. Este es el barco que si ustedes vienen acá y mencionan que van de parte de este man, ¿sí o no? Ahí tendrán ustedes el 50% de descuento y vista de ballenas garantizadas, ¿sí o no? Pues sí. Si Pero con el código Camilo Canadá. Ah, bueno, si dan el código Camilo Canadá y el código aquí Luis, ustedes van a tener vista de ballenas garantizada, porque es que a veces yo entiendo que la gente hace esos tours y no ve ballenas. Otro punto importante que pueden venir a hacer acá en San Andrew es traen su caña de pescar y prueban suerte, como lo está haciendo el caballero detrás mío. Este es un pueblo muy orientado a la pesca en el verano y aquí el hombre está probando suerte. What kind of fish are you fishing, man? Whatever fish. Really don't know. Look at that. It's a metal fish. Can you tell me what kind of fish is it? What kind of fish is that? A continuación Luis va a hacer una demostración de cómo acá se usa el salvavidas en caso de emergencia. Lucho, te miramos, te observamos. No tengo ni idea. ¿Te ha parecido interesante esto? Déjame un like si ha sido este video de tu agrado y por supuesto suscríbete a este canal y a todas mis cuentas. En todas mis redes sociales aparezco igualito, Camilo Canadá. Pregunta obligada para todos ustedes: ¿vivirían acá en la ciudad de San Andrews? Y miren, señores, aquí para los amantes de los tours de ballenas, acá hay uno por lo que veo. Dime tú, Lucho, ¿estoy en lo cierto o no? Sí, Camilo, mira, aquí podemos observar que hay compañías en la cual te dan la oportunidad de que veas ballenas. Y esta es la otra compañía que te lleva a ver ballenas. Y miren, señores, aquí está la información de esos tours, por si ustedes están interesados en venir acá en San Andrews y tomar la experiencia de salir y ver ballenas. Okay, can you give me more details about the tour?
$99.75. Okay, $99.75 per person. Yeah, per person plus tax. Oh, you warranty that we're gonna see whales? No, we can't guarantee Oh, it. you cannot. But No. but if I go on your behalf, for sure I'm gonna see whales. No, not guaranteed. No. No, I understand. Appreciate. I'm just kidding. Yeah, no, it's all good. Y bueno, muchachos, aquí con esta puesta de sol enfrente y con esta porcioncita del océano Atlántico aquí bordeando este bello San Andrés, queremos agradecer a todos ustedes por su calidad de compañía. De mi parte, por supuesto, yo también quiero agradecerte a ti, Luis, por tomarte el tiempo de compartirnos tu historia, de mostrarnos un poquito de tu vida acá en esta ciudad. Muchas gracias, Luis. Un placer, Camilo, y gracias por venir aquí a esta maravillosa ciudad. Y muchachos, los espero para que vengan y disfruten de este gran país y esta gran ciudad que es San Andrés. Nos vemos pronto. See you. Oiga, usted no me dijo que me colocar esta camiseta.